Cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la actualidad, cuando uno ve los diarios, es imposible no ver el Chile en el que está hoy, el Chile inserto en la inseguridad, el Chile inserto en un problema económico, el Chile inserto en una política que no cede ante nada. Y eso justamente nos está llevando, creemos nosotros, a dejar de lado un tema fundamental, que el día de hoy quisimos ensalzar y comentar como politiqueros. Y es la educación. Esa educación que ya está siendo olvidada y que está en problemas serios. Ese pilar fundamental de la sociedad chilena, que es la educación, que es la herramienta más poderosa de cambio y de movilidad social, se está viendo deteriorada por factores totalmente ajenos a la labor educacional, dañando las aspiraciones de cada estudiante y de cada chileno. Para que cada individuo pueda realizar sus proyectos personales, debe haber una congruencia de parte de la sociedad y del Estado para permitir que éstas efectivamente se desarrollen. Pero ¿qué pasa? Hoy no existen esas condiciones necesarias. El día de hoy, como jóvenes politiqueros, hablaremos del tema, hablaremos de la educación, del CAE, de la gestión del gobierno, del origen de la mala educación que tenemos hoy y factores circunstanciales. Así que muy atentos al 5º episodio de la 3ª temporada de Jóvenes Politiqueros. Presento el clan politiquero de hoy, me acompaña Fernando Cartes y Belén Vega, así Hola. que hablaremos y partiremos hablando justamente de cómo está la educación hoy. ¿Qué dicen, Carlos? Deserción, ausentismo escolar y violencia son cuestiones que lamentablemente hoy día están aquejando a la educación. Tenemos un sistema educativo que lamentablemente creo que se ve totalmente destrozado por cuestiones que, como dije al principio, son totalmente ajenas a lo propio de un sistema educativo. O sea, el ausentismo escolar hoy día se está dando por cuestiones que pueden ser propias, por ejemplo, de la inseguridad en las calles, por el tardío regreso a clases de vuelta de la pandemia. Y si vamos un poco y vamos a hilar al respecto durante el programa, pero si nos fijamos, son cuestiones que no son propias del estudio de los estudiantes, de la labor docente de los profesores, sino que más bien son problemas de administración, son problemas gubernamentales, son problemas de simplemente una proyección estatal. Entonces yo creo que tenemos que ser muy enfáticos al respecto y volver a que la educación sea sobre cuestiones educativas, sea sobre los escolares y sea sobre buenos docentes, más que politizar la educación o que factores ajenos a la misma educación lamentablemente termina afectándola. Sí, entrando en la misma línea, la deserción escolar hoy en día, 40.000 estudiantes en el 2021 desertaron de las instituciones educativas. Y en el año 2022 fueron 50.529 estudiantes. Es decir, un 24 más respecto al año 2019. ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a la educación? Creo que el mejor punto lo podemos ver en medida objetiva. Hace un tiempo se implementó el CIMSE. Se conocieron los resultados que a todo esto vale la pena recordar. El Ministerio de Educación lo retuvo durante mucho tiempo. Y quiero que sean los resultados. CIMSE 2023 demostró que respecto a 2018, recién los segundos básicos recuperaron su conocimiento mínimo, mientras que los segundos medios se mantienen 7 puntos por debajo. 7 puntos por debajo. Es una cifra que yo creo que es importante. Es cierto, hay rezago de pandemia, pero Chile no ha logrado poder recuperar el conocimiento previo que tenía. No. Eso es gravísimo, Sí, porque pero eso responde derechamente a gestión, no a factores circunstanciales pandemia. Y también seamos claros, o sea, el rezago de pandemia, ok, es entendible. Hay un factor a nivel mundial por el que los procesos educativos se vieron retrasados justamente por la pandemia, porque tuvimos encerrados, porque no hubo presencialidad, porque no hubo interacciones humanas entre los estudiantes. Pero acá también hay una cuestión ideológica y volvemos a lo mismo y volvemos a la politización de la educación. O sea, acá cuando se habló del retorno a clases, ¿quién se opuso a que los alumnos retornaran a clases? El gobierno. El gobierno. Actual gobierno. ¿Quién más se opuso a que los alumnos retornaran a clase? El colegio de profesores y en ese momento la oposición, que es la ultraizquierda de hoy día. El colegio de profesores expresó, apoyado por la izquierda, que su preocupación sobre la vuelta a clases era por el impacto psicológico y emocional de los estudiantes y docentes. Es decir, que por el impacto emocional que tenía la vuelta a clases en un entorno que ellos no consideraban seguro, hoy día vemos un rezago justamente en estudiantes de segundo básico, también de segundo medio, y vemos además, más allá de los resultados esperados de aprendizaje, también hay un problema que está yendo mucho más allá y del que no se habla, que es el tema del desarrollo de las habilidades blandas. O sea, yo creo que una vez más, esta ideología y estas malas decisiones que se han tomado desde el gobierno, desde el Congreso y desde esta ultra izquierda que no cree en la gente es atentar contra la naturaleza de la persona. Y es creer que es más dañino volver a un entorno educativo porque ellos consideran que va a haber un impacto psicológico negativo versus que los individuos no tengan interacción, que yo creo que es lo más propio de todas las personas. Entonces, cuando eliminas la interacción como un factor crucial dentro del desarrollo de las personas, dentro del aprendizaje de las personas, yo creo que estás dañando la educación de una forma mucho más grave de la que cualquiera podríamos pensar que se está haciendo. De hecho, el pensar que los niños no saben leer ni saben escribir cuando van en tercero básico. El proceso también se vio involucrado porque los papás no estaban atentos de sus hijos.
Simplemente unos tenían que sí o sí salir a trabajar. Otros muchas veces perdieron el trabajo y estaban con una decepción tremenda de haber perdido el trabajo. También los niveles socioeconómicos de la familia, el no poder tener un elemento para poder conectar a sus hijos, también significó aumentar la brecha que tenemos hoy en día en educación. Cada día esa brecha es más visible. Por ejemplo, en mi caso, yo voy en cuarto medio, sin embargo, no sentí el cambio de la básica a la media precisamente porque fue en pandemia. También hubo un retraso de madurez muy grande. Mis compañeros todavía no entienden que estamos a un mes de dar la PAES y que ya terminamos. Entonces considero que también el nivel de madurez se vio afectado y también la manera de relacionarnos. Mis compañeros no saben tener relaciones humanas. No saben cómo tratar al resto de las personas. Están tan ensimismados que considero que es un problema brutal. A nivel universitario, bueno, va una pequeña introducción. La Belén aún es estudiante secundaria, pero yo y Fernando somos estudiantes secundarios. Universitarios, perdón, secundarios. Ojalá fuéramos secundarios, compadre. Volver a lo bueno, volver a la bicietería. Y se ve en la universidad este rezago que hubo por el tema de la educación, perdón, no tanto, solamente educación, sí, es cierto, pero también se le suma la salud mental. Y la salud mental creo que fue clave en el sentido de que se alargó tanto en Chile la pandemia, justamente la concentración que había en las casas, el impedimento por entrar a colegio, como decía Fernando con el caso del... que además fue parlamentarios, fue el colegio de profesores, fueron profesores que no estaban ligados al colegio de profesores, y eso tuvo un rezago derecho en lo que es la salud mental. Pero mira, solo para finalizar, porque creo que vale la pena poner dato duro en la mesa, creo que una cosa que va derechamente vinculado al gobierno al respecto, y no es únicamente el sentido de querer vincular al gobierno, sino porque ellos están ahora en la gestión, es el tema de los CELEP. Después la ley de inclusión, la desmunicipalización, como se llama, los CELEP tomaron cargo al respecto, ¿no? Y los CELEP dependen derechamente del gobierno. Por eso la gestión que ellos tengan dependen de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Hace un tiempo ustedes conocieron esta cifra, que por mucho tiempo, muchos meses no se conoció, que era que los CELEP de Atacama se fueron a paro, técnicamente, los profesores. Por problemas, ¿saben de qué? De infraestructura. Dependiente derechamente del gobierno. 83 días en paro, 35.000 alumnos sin clase. Fueron los compadres que tuvieron peor nivel de PAES. Tú tenías dato de PAES, pero lo podría ver después. A peor nivel de PAES a nivel regional, Atacama. Por eso. Entonces sí tiene una relación directa con gestión. No, mira, yo que soy de Temuco, no tengo la cifra exacta, como dijo uno de los grandes pensadores de este siglo, pero en Temuco había un liceo que era un liceo emblemático, de excelencia, donde podían justamente a través de estas instituciones públicas poder acceder a un nivel educativo que de verdad competía con los colegios privados de la zona, que era el Liceo Camilo Enríquez, ¿ya? Y el Liceo Camilo Enríquez sufrió, cuando yo salí de cuarto medio, una cuestión que lamentablemente dañó la educación de todos los estudiantes de cuarto medio, que fue simplemente que los profesores decidieron no ir a hacer clases por una cuestión ajena a la labor educacional y porque tenían un problema con los sueldos y tenían un problema de infraestructura y tenían problemas que no decían relación con el estudiantado. Entonces yo acá quiero volver a lo mismo y enfatizo al respecto. Y es que de verdad que creo que cuando mezclamos cuestiones ajenas a la educación con la labor educacional, caemos en un retroceso gigante y caemos en una imposibilidad de avanzar y en una imposibilidad de poder tener buenos resultados educativos y de lograr los resultados esperados de cada uno de los estudiantes, sea en habilidades blandas, sea en el desarrollo de contenido matemático, científico, de lenguaje, lo que sea. Pero no puedes avanzar si quienes tienen que hacer que la cosa avance están preocupados de una cuestión totalmente ajena a avanzar. Sí, de hecho, el liceo también, el Liceo Bicentenario de Temuco, se encuentra en el lugar número 21 en el ranking PAES 2024. Es de los mejores colegios liceos, importante, municipal, evaluados del país. De hecho, en esta lista solamente se encuentran 2 liceos municipales, que es uno de la comuna de Maipú, que es el Liceo Augusto del Mar de Maipú, y el Liceo Bicentenario de Temuco. ¿Esto qué nos quiere decir? Creo que el Augusto del Mar de Ñuñoa, creo. ¿Ah? No estoy seguro si es de Maipú. ¿El Augusto del Mar? No, es de Maipú. Ah, mira. De Maipú. Municipal, ¿o no? Es municipal. Y bueno, igual se suma lo que antiguamente, por ejemplo, muchos años atrás, el Instituto Nacional llegaba al puesto número 6, si no me equivoco. Sí. Y competía con los privados. El Instituto Nacional. Y última cosa, es que actualmente ningún emblemático llega ni al top 200 del ranking PAES. O sea que ningún liceo emblemático, o sea, estamos hablando del Javier Acarrea, del IN, el tuyo, etc. Ninguno de esos liceos está llegando actualmente a competir con los privados y hoy está todo rezagado. O sea, bendita educación que nos trajo el gobierno de Chile. Todos están hundidos. Sí, y es sumamente preocupante debido a la cantidad de estudiantes que salen de esos liceos. Por ejemplo, el Instituto Nacional cuenta con 17 cursos por nivel.
Es decir, ellos sacan 17 cursos de cuarto medio cada año, de los cuales solamente máximo 10 alcanzan a tener un puntaje nacional en la PAES. Números que nunca antes habíamos visto, números sumamente preocupantes. ¿Por qué la educación pública cayó tanto? ¿Por qué el Instituto Nacional, de pasar de ser del top 10, ya no está ni siquiera en el top 200? ¿Qué pasó en la educación? Bueno, vale pasar un poco a lo que es el origen de esta crisis. ¿Cuál es el origen de la crisis educacional? Yo, remontándome al origen, lo primero que se me viene a la cabeza es el ministro Nicolás Izaguirre. El ministro Izaguirre nos dijo: quitémosle los patines a los que los tienen para poder equiparar la cancha, ¿ya? ¿Y a quién era quitarle los patines? A quienes ellos podían intervenir quitándole los patines, que eran aquellos liceos municipales, que eran los colegios subvencionados, porque ellos no podían entrometerse dentro de la educación privada. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron la brecha educacional y aumentaron la desigualdad de educación y los resultados de aprendizaje esperados. ¿Por qué? Porque ellos intervinieron en los municipales, intervinieron en los subvencionados y no en los privados. Entonces los privados continuaron avanzando con sus patines de alta velocidad, como decía el ministro Izaguirre, pero le quitó a quienes los tenían en los liceos emblemáticos y no pudieron seguir avanzando. O sea, ellos terminaron con la selección, ellos terminaron con el mérito académico para poder entrar a un liceo emblemático, que era una cuestión característica de aquellos liceos que justamente eran destacados y eran admirados por ser liceos de excelencia. Ellos terminaron con el copago, terminaron con que los papás pudieran aportar a la educación de sus hijos. ¿Y qué hicieron con eso? Lo que decía Belén, desligar también a los papás de la labor educativa, porque más allá de ellas han sido 20, 30, 40, 50, 60 mil pesos que podían aportar los papás a través de la subvención. De una u otra forma eso los vinculaba con la educación del hijo y los tenía un poco más presente, y también a los hijos un poco más en el radar de los padres en cuanto a si estaban aprendiendo, si iban a clases, porque había un interés directo en que ellos estaban haciendo un aporte económico. Y eso lo terminó el gobierno de Bachelet. ¿Y lo terminó por qué? ¿Lo terminó porque era malo? No. Lo terminó porque simplemente ellos no creían en eso. Lo terminó porque simplemente ellos tenían una ideología y unas ideas que van en contra de, en ese caso, el bien de la educación, del bien superior de los niños, del bien superior de los estudiantes, y que podamos tener un país mejor en función a una educación mejor que cada vez sea más justa. Pero no, ellos querían quitarle los patines a quienes los tenían y dejar sin patines a quienes no tenían. No querían equiparar la cancha, querían simplemente reducir el nivel a nivel general. De hecho, te voy a agregar un dato. Simplemente por el hecho de eliminar la selección hizo que nuestra educación bajara a niveles desastrosos. No solamente por el nivel educativo de cada estudiante, sino que también por las ganas de querer estar en esos establecimientos. El querer tú ser parte de una comunidad te hace tener ganas de ir al colegio, te hace tener ganas de llegar a la hora, te hace tener ganas de participar. Pero ¿qué pasa si quedaste donde no querías? Tienes que ir obligado al colegio. Te carga. ¿Qué pasa? Eso hace que disminuya nuestra educación, que sea peor, que no vayan al colegio los niños. Y la convivencia, ¿para qué vamos a hablar de la convivencia? Entendámoslo, una vez Bachelet destruyó, aniquiló el sistema educacional chileno. Totalmente. Y con las mejores intenciones provocó el peor resultado. Mira, fin al lucro, al copago y a la selección. Fin al lucro, 700 establecimientos menos. Fin al copago. Hoy las familias que antes pagaban, te invento, un 20%, un 100% de la matrícula, prefieren pagar el 100% en un establecimiento privado antes que ir a un SLEP de educación pública. Sabemos lo que pasa. Fin a la selección. El Instituto Nacional, que antiguamente estaba en el puesto número 9, en 18 años bajó al 297. Ningún liceo emblemático llega en el top 200. Mira tú, los que buscaban igualdad consiguieron más desigualdad. Pero el día que entendamos eso, y el día no solamente que entendamos que la ley de inclusión destruyó la educación en Chile, sino que también hay que derogarla y conseguir mejores resultados, ahí vamos a poder recién conseguir una buena educación. Eso es lastimosamente el resultado de la política de la igualdad. Oye, y acá yo creo que para determinar este origen, volviendo también a justamente factores totalmente ajenos a lo que se refiere a educación, acá yo creo que Bachelet destruyera la educación a nivel completo, que destruyera los sistemas de educación, no pasa por simplemente una mala política pública y no pasa simplemente porque se equivocaron. Yo creo que pasa por una cuestión más de fondo. Y también de forma, por cierto. Pero la cuestión de forma, de fondo, es que ellos no creen en un Estado subsidiario. Ellos no creen en la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad. Ellos no creen en que las personas puedan desarrollarse libremente y en que el Estado simplemente intervenga hasta donde no alcanzan a llegar las personas. Ellos lo que creen es un Estado omnipresente, un Estado que sea todopoderoso y que tenga control sobre los distintos apartados de la sociedad civil. No darle espacio a la sociedad civil. ¿Y qué consiguieron con eso? Destruir la educación de forma completa. ¿Qué importa que los establecimientos educacionales lucren? Oye, si a mí me importa que entreguen una buena educación, o sea, si el director gana lo que gana, que lo gane siempre y cuando eso esté sujeto a que entregue una buena educación. Pero acá se prefirió terminar con el lucro. Por cierto, lucran igual a través de inmobiliarias y a través de distintos mecanismos que no son legales, pero que los han logrado bicicletear.
y no entregan una buena educación. Entonces acá, cuando llevas la cuestión a un plano de discusión ideológico versus un plano de discusión real, evidentemente vas a salir para atrás y no vas a lograr tener una buena política pública. Entonces, llevemos el problema al fondo y luego tratemos la forma. Y la forma yo creo que es lo que está pasando hoy día, que es que ya en el área chica, digamos, se está politizando la educación a tal punto en el que, más allá de que hayan malas condiciones de infraestructura, los docentes hoy día no quieren hacer clase y el colegio de profesores avala que los docentes no quieran hacer clase porque hay mala infraestructura o porque tienen un descontento ideológico, porque tienen un descontento respecto a lo que ellos quieren hacer como colegio de profesores que no pasa por el bien de la educación. Yo creo que esa es una pregunta muy válida a hacerse y que lamentablemente hoy día está afectando a todas las áreas y aristas de la educación. Y compa, hablemos de la violencia. O sea, la violencia, la política de la toma se instaló en la universidad. Yo hoy día tuve un debate en la universidad en Campo Oriente en que varios sectores progresistas que se dicen de centro izquierda avalaban la política del paro antes que la política del diálogo. Y cuando eso sucede, tú manejas un arma, una piedra caliente en la mano. Porque fíjate tú que cuando se instaló esta política del paro con estos compadres que ahora no anteceden el gobierno, lo que se instaló fue: yo prefiero antes hacer un paro que ir por la vía democrática, dialogante, con el rector, con los directivos, con los representantes, conseguir petitorio, conseguir las firmas. Y está tan típico que hay un problema al tiro paro. Y mira tú, porque la violencia es ingobernable. El mejor ejemplo de aquello es que cuando los cabros que estaban ahora en el gobierno estaban justamente en las salas de la Confech, de la FECH, de la FEUC, etc., instalaron la política del paro se expandió y los mismos compadres que andaban yéndose a paro en la universidad se tomaron, por ejemplo, el Partido Comunista, que eso lo legal Camila Vallejo. Ese es el problema de la violencia. La violencia es ingobernable, es incoherente, desvirtúa los fines más buenos que pueden haber. Pero el día que entendamos eso, va a ser cuando por fin entendamos de que este gobierno y todos sus fines por la más justa causa no se justifica. No, y acá yo creo que hay una justificación a la justa causa que no se condice con los hechos ni con la realidad de sus ideas. O sea, Camila Vallejo justificaba cuando era como parte del Partido Comunista, ella avalaba y creía que la vía armada, que la violencia, era justificable bajo determinados ítems, bajo ciertos contextos. Entonces, cuando hoy día ellos intentan hacer una condena e intentan comprometerse con la violencia como no medio de acción política, cuando intentan comprometerse con la lucha de la seguridad, que por cierto afecta a la educación. O sea, escribí una columna hace un par de semanas justamente respecto a lo mismo. La columna se titulaba Educación sin paraguas. Y en la columna lo que abordaba era que al final tú hoy día tienes a quienes tienen el paraguas para poder capear la crisis de inseguridad, para poder capear las malas políticas públicas del Estado, que son principalmente quienes están en la educación privada. Pero también tienes a quienes son parte de colegios subvencionados y a quienes son parte de colegios municipales, que no tienen este paraguas para poder capear la inseguridad y que lamentablemente hoy día no tienen dentro de su esfera principal ni dentro de sus prioridades cotidianas el ir a sacarse buenas notas al colegio, el tener resultados académicos para poder entrar a la U. Su preocupación es que llegar a la casa. Llegar a la casa, salir más temprano al colegio para salir de día y poder llegar a la casa sin miedo. Sí, precisamente. Mi liceo era de doble jornada y el año pasado eliminaron la jornada de la tarde precisamente por estos riesgos de que cuando salían de clases era muy tarde, a varios compañeros los asaltaron. De hecho, la persona de la puerta, la inspectora nos dicen: guarden el celular, que le roban el celular a alguien acá, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado en el metro. Entonces, ¿en qué momento nos dicen que se saque buenas notas, que le vaya bien? No, es cuídate, que no te roben, que no te asalten. A mí me han robado 2 veces saliendo del liceo en el metro. Me han robado el celular en la calle, así, como si nada. ¿Y qué pasa? Nadie dice ni hace nada. Y el problema es que se normaliza. Y más contra los estudiantes. No, y mira, hay cuestiones en las que uno, por la fortuna de los que simplemente no tenemos que estar preocupados, obvio que igual lo estamos, pero no es parte principal de nuestro eje en el día a día, de justamente capear la inseguridad, porque hay lugares donde se vive más inseguridad y hay más violencia que en otros. Y el otro día estaba organizando unas charlas de liderazgo y la quería hacer un viernes a las 7 de la tarde. Y uno de los cabros secundarios que estaba asistiendo me dijo si por favor la podíamos hacer el sábado en la mañana, porque para ellos era muy difícil poder volver a la casa un viernes a las 7 de la tarde porque estaba oscuro y porque era muy peligroso. Entonces, cuando hoy día no puedes transitar a las 7, 8, 9 de la noche en la calle, y estudiantes secundarios que quieren ir a formarse a instancias extracurriculares, a instancias extraprogramáticas, no pueden asistir por la inseguridad, yo creo que es otro factor ajeno a la labor educacional que está afectando la formación de los estudiantes y que puedan tener los resultados y aprendizajes esperados. El cortar los horarios también es un factor que nos acompleja totalmente. El decir, no, váyanse a la casa, no se pueden quedar acá porque les puede pasar algo, es sumamente preocupante. En mi comuna, casi a diario, yo vivo en Quilicura, se ve la balacera, pasó esto con un estudiante, le hicieron esto a otro. Entonces, ese miedo de salir a la calle, tú llegas del colegio y te vas al tiro a tu casa. Al tiro. Es algo como, no puedes vivir, te quita la libertad.
Oye, hay 1.200.000 estudiantes con inasistencia grave, lo que representa un 40% de la matrícula de la parte escolar y de la parte parvularia. Y ese 1.200.000 de estudiantes que no está pudiendo ir a clase, yo no creo que sea por flojera, yo creo que es porque es complicado levantarse en la mañana y poder salir y tener certeza de que van a llegar seguros al colegio, porque es complicado para los padres poder mandarlos al colegio solos en transporte público, porque simplemente no existe la certeza y no existen las condiciones óptimas para que esos estudiantes, para que esos secundarios, incluso para que los universitarios puedan desarrollarse bien, para que puedan ir a clases, preocupados de ir a clases y no de una bala loca y no de un lo que sea. Entonces, yo creo que acá volvemos a lo mismo y es al origen. Y yo creo que el origen hoy día no se condice con un problema del sistema educacional, porque el problema ya lo cometieron, digamos, con la reforma educacional de Bachelet, sino que el problema hoy día también está por cuestiones que realmente son totalmente impropias a lo que es la educación. O sea, que hoy día la educación se esté viendo afectada por la inseguridad, que se esté viendo afectada por el crimen organizado, que se esté viendo afectada por cuestiones que yo creo que ni uno de nosotros se imaginaba hace un par de años atrás. Me parece muy injusto. También la cantidad de horas de clases que se pierden, por ejemplo, en el Nacional, cuando salen los estudiantes, los capuchas, los conocidos capuchas, despachan a toda la jornada. Y los de la siguiente jornada no tienen clase. El cadre que le destruye la sala, no solamente son un día de marcha de sus compañeros, es Mínimo toda una semana o vez a la quizá con lo que se demora la Municipalidad de Santiago en reparar el caso. O sea, un problemazo con Irse Hassler por el tema de la demora, que ahora por supuesto está todo arreglado, está todo limpiecito, está en campaña. Sí, claro. Pero el rezago que hay al respecto es increíble. Pero mira, quiero pasar a otra pregunta. Quienes se encargan derechamente de las afecciones del estudiantado, se supone, son los representantes de la universidad. ¿Por qué actualmente los representantes no dan la cabida, no dan la cancha? A nivel universitario o a nivel escolar también. Yo creo que el problema hoy día de aquellos entes encargados de la representación estudiantil es que ellos no están preocupados de las demandas reales de los estudiantes, no están preocupados de las demandas reales del estudiantado, de tener mejores clases, de tener buenos docentes, de lo que sea respecto a la educación. Yo creo que están preocupados de demandas ideológicas. Porque ¿qué te dicen las pancartas hoy día de las principales universidades a nivel país? Aborto libre, ideología de género, paro por A, B, C o D, no dejar entrar a una persona emblemática porque fue parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que el problema pasa por ahí y pasa por no priorizar las demandas reales, sino que estos estudiantados que dicen representar a la mayoría de los estudiantes de las universidades, lo que hace es priorizar las demandas ideológicas de ellos, para las que no tienen quórum, para las que no tienen votación y para las que de una forma totalmente antidemocrática las utilizan para impedir que los otros puedan tener clases de forma libre, de forma segura y de cómo debería ser, si es que simplemente la educación se desarrolle a través de un ciclo más natural. ¿Tú qué opinas, Belén? Mira, tomando un poco lo del aborto y lo feminista, me recuerda un poco a lo que fue la toma de la UC. De la Casa Central 2018. De la Casa Central. La toma feminista, la famosa. La toma feminista. Sí. Me recuerda un poco a eso. La verdad, yo era muy chica como para tener noción. Yo tenía 11 años en ese momento. 11 años. Yo estaba en octavo básico. Yo iba en sexto. 2019. 2019 en séptimo. Cacho. Entonces, es muy heavy el pensar y contrastar como estas cosas que siempre son por eso. Ideologías, no por lo que todos necesiten, no por el bien común, sino por el bien de algunos, por lo que quieren algunos. Y por eso mismo es que, por eso son tan fuertes los partidos políticos en los colegios. El otro día tuvimos una reunión con los otros centros de estudiantes de distintos liceos de la Comuna de Santiago emblemáticos y decían que el problema acá era la Jota. Las juventudes comunistas que estaban intercediendo en cómo funcionaba cada liceo. Eran los que llamaban a movilización, eran los que llamaban a quemar las cosas, eran los que llamaban a salir, a hacer salida incendiaria. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejan vivir nuestra educación? Sí, puede ser que esté mal, pero es por muchos factores. Incluso las personas que llaman a estas iniciativas tan negativas son las que nos hacen perder nuestras clases, son las que nos van a hacer salir en diciembre del colegio. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos seguir nuestra educación como debería ser? ¿Por qué no podemos nosotros elegir nuestra ideología? ¿Por qué nos tienen que imponer un grupo? Nos tiene que imponer lo que todos pensamos. ¿Por qué un grupo nos tiene que decir, no, pero es que el aborto tiene que ser libre? No, pero es que esto tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Solo porque gritan más fuerte? Yo creo que ese ha sido uno de los problemas, que hoy día quien grita más fuerte parece tener la razón. Y se me viene a la cabeza una frase del presidente Boric en una entrevista que me voy a apartar un poco del tema pauta, pero el presidente dijo que ellos en gobierno han normalizado la situación de violencia en las calles.
Claro que la han normalizado, si eran ellos cuando eran oposición quienes convocaban y quienes llamaban a la violencia en las calles, quienes convocaban a la toma de universidades, quienes llamaban a los paros, quienes llamaban a Baquedano, quienes llamaban a distintas instancias donde alteraban el orden público, donde alteraban el Estado de Derecho, donde alteraban el libre tránsito de las personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando ellos mismos eran quienes no estaban de acuerdo con que las personas pudieran desarrollarse en un entorno positivo, en un entorno en el que les permitiera hacer a cada uno lo que ellos quisiera? Y acá, de lo que tú dices, desprendo otra cosa, y es que constitucionalmente el Estado lo que debe hacer es promover el bien común y promover las condiciones óptimas para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida de la forma que estime conveniente. Y hoy día la ultraizquierda, ¿qué quiere? No quiere que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida de la forma que ellos estimen conveniente. Quiere que las personas piensen sobre ideología de género, quiere que las personas piensen sobre aborto libre y quiere que las personas piensen sobre sus banderas, que pueden ser justas o no. A mi juicio son injustas, a mi juicio no las considero buenas banderas. Pero ellos lo que quieren hacer es imponerlas. Ellos no promueven sus ideas, ellos no promueven sus banderas, ellos las imponen. ¿Y cómo las están imponiendo? A través de un factor diferencial que es la educación. Y yo creo que eso está dañando también de sobremanera la educación. Tú mismo lo decías hace un tiempo citando a Gramsci. Gramsci sabía perfectamente que tenía que meterse en la educación, en la familia, en la cultura, en la iglesia. Gramsci planteaba que uno de los campos de la batalla cultural era justamente la educación. Y es lo que ha hecho la ultraizquierda. Meterse en la educación, imponer la ideología a través de la educación y no a través de medios justos. Yo creo que si uno se pregunta cuál es el grado o la razón de la desafección ciudadana, cuál es el grado, si uno se pregunta cuál es el nivel de desafección que tenemos actualmente como estudiantes con la universidad y nuestros representantes, yo creo que hay factores circunstanciales, como por ejemplo que quizá no hay grandes demandas, no hay grandes estructuras que superar o grandes metas que alcanzar, por lo tanto no hay como una, digamos que necesidad de volver a la democracia, por ejemplo, o de poder instalar alguna forma de democracia dentro de la universidad, poder entregar la democracia a los estudiantes. También un factor generacional. Los jóvenes, por supuesto, son más pegados a redes sociales, lo que les hace mucho menos de contacto. Y también el tema de que los jóvenes, por ejemplo, están sometidos también a lo que es la sociedad de masas. Y la sociedad de masas implica que hay tanta gente que es muy difícil poder gobernarla y poder entendernos bien, no hay escucha realmente. Pero yo creo que el gran problema que tiene la educación actualmente, la educación universitaria, es la instrumentalización que tiene la universidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que si tú lo ves, la instrumentalización permite de que se metan partidos políticos que metan cosas de política de afuera para la política dentro de la universidad. Por eso uno ve en el petitorio Confech que se pide cancelar el negacionismo. Por ejemplo, liberar los presos políticos con los huechafes mapuche, por ejemplo. Eso es el petitorio Confech. Eso es lo que supuestamente votan los representantes de la universidad. Y por supuesto que, sumado al tema de la no instrumentalización de los cuerpos intermedios, que es justamente la universidad, hay factores como también falta crítica. La oposición es simplemente crítica, pero no hay contenido. ¿Qué propones tú? Está bien, lo hizo mal la federación, pero ¿qué dices tú que debemos hacer? Entonces, tenemos una gran dicotomía, en el sentido en que hoy se supone que hay mayor oferta a partidos políticos, pero no satisface la demanda que tenemos como estudiantes. Entonces, la Universidad Católica, por ejemplo, el año pasado Federación sacó un 48,8% de votos. La Universidad de Chile sacó en primera vuelta un 23,4%, segunda vuelta un 9%. La Universidad de los Andes ni siquiera tiene federación de estudiantes, tiene un centro de alumnos conformado. Entonces, tenemos una grave crisis política en las universidades. ¿Cómo la resolvemos? Evitando la instrumentalización, devolviéndole unas políticas con sentido al estudiante. La federación y los centros de alumnos lo que te hacen es decirte, compadre, te voy a dar tal carreta al año, te voy a dar tal tipo de beneficio, te voy a dar tal pata, tal cantidad de convenio, etcétera, pero no políticas de sentido, en que tú vas a ser parte del estudiante, que tú vas a apoyar al estudiante. ¿Qué iniciativa tú vas a apoyar? Ese es el fondo. Y eso no solo pasa en las universidades, pasa en los colegios también. Puntualmente en mi liceo solamente éramos una lista. Solamente una lista, es decir, nadie más quiso postularse. Cacho. ¿Y por qué será? No importa, es como mire, presidente de curso. Yo fui presidente de curso. Fue la cosa más chagra que tuve. Imagínate, nadie quiere, nadie le importa. Y la gente que no le importa, por supuesto, cuando uno está en consejo por ejemplo, de curso, te van a pifiar, te van a molestar, no van a escuchar, no le importa, no ven el sentido que hay detrás. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que la universidad se cree que quien se mete en política universitaria es como saltarín para poder llegar después al Congreso, para poder llegar a la presidencia, que fue lo que hizo básicamente el Frente Amplio. Diego Vela actualmente está en París en el tema de la OCDE, ha pitutado al presidente Boric. 12 milloncitos que nadie cuestiona. ¿Cómo le devolvemos la confianza al estudiante de que tú no vas a hacer eso, de que tú no quieres eso? Bueno, haz políticas reales y no traigas la política de afuera para la política de dentro. El gran problema no es que haya partidos políticos en la universidad, o sea, per se lo son, pero sí cuando la política de afuera importa más que la política de dentro. No me interesa el tema de terminar convenios con, por ejemplo, las universidades palestinas. No me interesa el tema de cancelar el negacionismo. No me interesa el tema, por ejemplo, de liberar a los presos políticos o echafe. Eso es la toma de la izquierda que tenemos en nuestra universidad. Pero más allá de izquierda, es la toma política que hay. Sea izquierda o derecha.
Ese es el problema. Y esa instrumentalización de los cuerpos intermedios es porque justamente quienes instrumentalizan a estos cuerpos intermedios no creen en la autonomía que puedan tener. Entonces, como no creen en la autonomía, los instrumentalizan y a través de eso lo único que pretenden es destruirlo. Lo único que pretenden es quitarle la autonomía que hoy día tienen y que hoy día prácticamente es cultural. Entonces, yo creo que yendo a la forma es instrumentalizarlos y el fondo es destruirlos. Yo creo que eso es sumamente grave y es uno de los factores que hoy día tienen en crisis la educación pública, que tienen en crisis la política universitaria, que tienen en crisis también la política real, la política del Congreso. Y tú hablabas de que hoy día hay más oferta partidista. Y es cierto, o sea, en el Congreso hoy día tenéis más de 20 partidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia pasa más por egos, pasa más por rostros que por las ideas de fondo. O sea, hoy día a mí me sorprende mucho. Tienes al Partido Ecologista Verde, tienes al, no sé, el Partido de Ecologista Azul, al Partido Ecologista Rojo, y al final el fondo es el mismo. O sea, son una serie de siglas y son una serie de cuestiones que, además de sonar incongruentes, yo creo que no tienen ninguna diferencia en el fondo. Y la forma, la verdad es que es bastante similar, porque la forma es no hacer buena política, es no llegar a acuerdos en el Congreso, es no preocuparse de las necesidades reales de la gente, es no preocuparse de satisfacer cuestiones relacionadas a la seguridad, al día a día de las personas, sino que más bien tratar de imponer su ideología a través de, por ejemplo, la educación. Y finalmente es el tema. Lo que está ocurriendo en la universidad se va a abstraer, se va a trasladar a la política nacional. Los que están actualmente como líderes estudiantiles, que tienen la lógica incorrecta y vician el sentido de la educación y la representación y política estudiantil, esos van a llegar a la política. ¿Y qué vamos a hacer entonces como chilenos? ¿Lo vamos a tolerar? Porque el Frente Amplio simplemente es una esquirla de lo que va a pasar. Las universidades ahora son fábricas de políticos desvirtuados. No ven el sentido de la política universitaria, no el sentido de ayudar al prójimo, no el sentido del bien común. Si no, estarían metiendo políticas de afuera en la universidad. Estarían escuchando más al estudiante que al político. Política para la política. Educación para el estudiante. Es simplemente eso. Al día que lo entiendo. Espera, aprovecho de que hace un tiempo hice un video y me fueron en Twitter porque no me expresé bien y tienen toda la razón. Yo había dicho de que el estallido era también un factor de por qué actualmente la política está jodida. Está jodida porque el estallido lo que hizo fue polarizar mucho a la gente. Y dentro de esa polarización ahora estamos en un periodo donde la gente, ustedes lo ven, los jóvenes, no quieren participar de política porque son más moderados, se abstienen más de participar, etcétera. Y la pandemia también, si la pandemia tuvo un efecto real en los jóvenes. Por ejemplo, el tema de salud mental, el tema de abstenerse de poder participar de cosas, no tienen la iniciativa. Entonces, son factores que también se tienen que considerar. En relación a eso hay hitos fundacionales, a mi juicio, de la visión de las personas y de la cosmovisión respecto a la política. Y acá yo creo que nuestro hito fundacional generacional es el estallido social. Sí. A mí me fundó mi visión estar en contra de la violencia como medio de acción, me fundó mi visión estar en contra de la agenda ideológica de la izquierda y me fundó mi visión creer en la movilidad social, creer en que Chile durante los últimos 30 años era un país que aumentó su cantidad de estudiantes universitarios, que a través de aquello hizo una clase media mucho más fuerte, consolidó también esto como una herramienta de cambio real, como una herramienta cultural prácticamente hoy día. O sea, hoy día la movilidad social, que es una de las cuestiones que a mí más me mueven, la verdad, en todo este mundo, es una herramienta que se considera incluso cultural a la hora de entenderla como uno de los factores que logra que determinadas personas nazcan en un lugar que pueda considerarse malo y puedan terminar su vida en un lugar que pueda considerarse bueno y puedan terminar su vida de una forma mucho mejor que como la empezaron. Y esa movilidad social se logra a través de la educación. Educación que quienes destruyeron, que hoy día están en el gobierno y que no tienen ninguna intención de querer mejorarla. Tratemos ahora una de las repercusiones que tuvo esta política del CAE. Recordemos que el gobierno proponía en su programa la condonación total del CAE, el crédito con aval del Estado, básicamente el crédito que se le otorga a los estudiantes para poder pagar sus carreras universitarias. Solamente quiero partir diciendo de que desde que se implementó esta política, entre otras implementadas por gobiernos de la Concertación y continuadores, entre 1990 y 2022 se sextuplicó la cantidad de cabros que entraban a la universidad, de 200.000 a 1.200.000. Y la cantidad de cabros de entre 18 y 24 años que permiten entrar o están en la educación pasó de un 20 a un 60%, se triplicó. Eso gracias a políticas como el CAE. Ahora hablemos del CAE. ¿Qué opinan de esta condonación? A ver, yo parto con la pregunta, Beren. ¿Tú crees que el CAE es justo? ¿Crees que o es injusto y es un mal mecanismo? Tú que eres secundaria y próxima... Yo creo que es justo. A postular. Porque sinceramente yo voy a necesitar el CAE. Yo soy una persona que proviene de una familia de clase media de la comuna de Quilicura y mi familia no tiene las posibilidades de poder pagarme la universidad. Pero el CAE sí me puede ayudar. Porque yo prefiero endeudarme yo y poder pagar el crédito cuando salga de la universidad que hacer que mi familia se endeude sabiendo que en algún momento esa deuda va a llegar a tal punto que podemos hasta perder nuestra casa solamente porque yo no quise endeudarme. La verdad es que para mí dice mucho una persona el aceptar el CAE. Yo personalmente voy a estudiar con CAE. Y considero que es justo porque me hace sacarme la cresta por estudiar y lograrlo y después retribuir
como corresponde. Es dar y recibir. No voy a esperar estudiar gratis. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tantas personas que anhelan y no pueden. ¿Por qué yo tendría que hacerlo? No, y además que estudiar gratis no existe. O sea, la educación tiene un costo siempre. Tiene un costo de docentes, tiene un costo de mantener la infraestructura, un costo en la iluminación, un costo en absolutamente todo. Entonces, cuando se habla de estudiar gratis, la traducción es que eso lo financia el Estado. ¿Y lo financia el Estado con qué? Con recursos públicos, que salen de dónde? Del bolsillo de la gente. Entonces, acá no existe el estudiar gratis. Y yo creo que el CAE es una herramienta muy justa. O sea, el CAE tiene una tasa de interés de UF más 2%. Se paga a 20 años y 18 meses después de haber egresado. Si la deuda no está extinta, a los 20 años, la deuda se extingue. Si estás desempleado, no pagas. Entonces, ¿qué es lo injusto en el CAE? Y hoy día se habla de condonar el CAE. Y Belén, preguntarte al respecto de eso. ¿Qué opinas de que 11.000 millones de dólares... O sea, estamos hablando de una cantidad de plata inimaginable. Tratábamos de sacar las cuentas en off. Y la verdad es que nos cuesta incluso decir los números. Entonces, ¿qué te parece, Belén, que 11.000 millones de dólares, que es una cifra realmente inimaginable, o sea, saquen la cuenta que nos están escuchando, se vayan a dedicar a condonar el CAE? La verdad lo encuentro absurdo. No hay economía que aguante. ¿Por qué no vamos a pagar por algo que se nos brindó en algún momento? Es, como digo, es dar y recibir. Si nos ayudaron a financiar nuestra educación, tenemos que pagarlo. Y aparte, no es que estén abusando de nosotros. Es totalmente justo lo que hay que pagar. Así es la vida, así funciona y así podemos seguir funcionando y hacer que este método sea sostenible en el tiempo. Poder seguir invirtiendo en la educación pública, poder seguir invirtiendo en seguridad, es todo dar y recibir. Así funciona, economía circular. Mira, un dato bien corto, 11.800 millones de dólares, el CAE, lo que equivale aproximadamente a un poco más de 1/8 del presupuesto nacional. Consideremos que el presupuesto nacional está gastado en todo. O sea, a principio de año, ley de presupuesto, etcétera, se ve lo que va a gastarse. O sea, no está por dónde sacar la plata, más allá de la deuda que ya estamos muy endeudados. Ahora, ¿qué implica 11.800 millones de dólares condonar el CAE? 1.475.000 matrículas universitarias promedio, considerando tanto la matrícula pública como la privada. Y 6 veces pagar la gratuidad universal al año. 6 veces la gratuidad. Piensa que la gratuidad cubre el 40% con menos ingreso del país. O sea, por ahí pagar la gratuidad universal, ponle que son el 40%, 2, 3, por ahí pagarla 2 o 3 veces. Universalmente, a todos los estudiantes que hay en la universidad. No, y acá yo realmente me pregunto, ¿por qué va a ser justo condonar el CAE? ¿Por qué va a ser justo condonar la deuda a personas que accedieron a la educación superior, que por tanto pudieron acceder a esta movilidad social, que hoy día tienen mayor acceso a bienes, a servicios? ¿Y por qué es justo condonar el CAE? ¿Por qué es justo entregar 11.000 millones de dólares a condonar el CAE de personas que, como dije, accedieron a la educación superior, que tienen un mayor acceso a distintas cosas en la vida, versus con esos mismos 11.000 millones de dólares, por ejemplo, construir 260.000 viviendas sociales? Entonces, cuando vamos a justicia, tenemos recursos limitados para necesidades ilimitadas. Y vuelvo a que es justo. ¿Es más justo condonar el CAE para personas que tuvieron la posibilidad de acceder a la educación superior y de por tanto poder tener un mejor futuro o al menos esperar un mejor futuro? ¿O es más justo entregar 260.000 viviendas sociales a personas que hoy día no tienen una vivienda, que no tienen un techo, que no tienen un hogar y de esta forma poder satisfacer las necesidades de millones de personas? Entonces, con recursos limitados y necesidades ilimitadas, yo pretendo priorizar aquello que es más justo y aquello que me resulta primordial a la hora de hacer ejecutar esos recursos. Entonces, planteo la discusión. ¿Qué es más justo? Mira, un pequeño dato. El CAE parte de la base de la economía, ¿o no? Que hay recursos limitados para necesidades ilimitadas. Por tanto, hay que administrar lo que se tiene. No podemos estar haciendo idealizaciones sobre el tema. ¿Cuánta gente ha beneficiado el CAE desde que se implementó en 2006? A 1.219.000 personas. De esas, y vale la pena poder mencionar la cifra, del total de estudiantes que contrajo el CAE, perteneciendo a los quintiles 1 y 2, un 65% logró aumentar a un quintil superior y un 45% llegó a los quintiles 4 y 5. O sea, es un factor de movilidad social. ¿Cuál es el problema entonces del CAE? El problema del CAE, más allá de las reformas que implementó el presidente Piñera, son de que mucha gente termina acumulando la deuda porque no la paga. Con razones justas, obviamente que depende mucho de las circunstancias. Pero también vale la pena considerar de que solamente un 15% de los alumnos se titulan en el plazo oficial de sus carreras. Y un 60% lo hace dentro de los 3 años siguientes. Lo importante acá es poder conseguir de que los estudiantes se mantengan en la carrera. Porque el CAE, si no me equivoco, se elimina cuando uno cambia carrera constantemente. O sea, está hecho para que uno haga la carrera y la termine. Si no me equivoco, puedes cambiar hasta 3 veces de carrera. Creo. Estoy tirando la cifra de aire. Creo que era una, pero había un límite importante. Sí, hay un límite. De igual forma, sin eso,
el fondo es que la gente pueda mantenerse en la carrera. Es que la gente, que se pueda facilitar la carrera, que se le Tienen las circunstancias para posibilidades. aquello, entregar los recursos necesarios para aquello. Pero es eso. Eso es lo que tenemos que mejorar del CAE. Por supuesto que hay muchas cosas que económicamente se pueden hacer, se puede flexibilizar aún más. Es de los mejores créditos que hay. Pero más allá de eso, yo creo que va muy de la mano con que el CAE también es una responsabilidad. La razón de la educación, la razón de la universidad como tal, es que uno también debe tener implementado como hábito, como habilidad, el tema de la responsabilidad. Por eso uno entrega la tarea en el momento correcto, uno va a la prueba en el momento correcto, uno entrega trabajo en el momento que se te dice. Es lo mismo que la deuda. O sea, lo que uno pacta se cumple. Pacta sunt servanda, como se diría en latín. Entonces, es lo mismo con el CAE. O sea, ¿qué tipo de razón, qué tipo de incentivo tú le estás dando a los jóvenes cuando tú le quieres condonar la deuda? O sea, y el mejor ejemplo de aquello es que gran parte de la gente a la que va a beneficiar la condonación del CAE son gente de altos recursos. Cerca de un 45%. Exacto. Perdón, un 25% sería beneficiado. O sea, cabros, le hicieron bacán, pues van a beneficiar la mitad del Frente Amplio. No, que la mitad, el 98% del Frente Amplio. No, y además que hay de justo, o sea, la justicia la podemos entender como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo, y que hay de justo en condenar la deuda a personas que no han pagado versus a condonar la deuda o no condonarla simplemente a personas que llevan irrestrictamente pagando su crédito año a año. Eso es. Entonces, acá cuando hablamos de justicia, veamos realmente lo que es justo. O sea, la educación tiene un costo. El CAE es un buen mecanismo de financiamiento de la educación superior. Y llevémoslo Porque no lo a, hace perfecto, a pero cuestiones más se puede mejorar. prácticas para que la gente que nos está viendo lo pueda entender. Miren, este gobierno construye 50.000 viviendas al año, ¿ya? Y la condonación del CAE son 11.000 millones de dólares, y eso significa que este gobierno pudiera construir durante 6 años más a este mismo ritmo. Es decir, pudiera construir cerca de 300.000 viviendas sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se prioriza y la ministra Vallejo nos dice que va a salir en septiembre, no? Que después se va a salir posteriormente, que va a salir en octubre, y quizás para cuando lo chuteen? Pero ¿cuál es la prioridad realmente si hoy día en la agenda y hoy día en la discusión ellos están hablando de presentar un proyecto en el Congreso de condonación del CAE cuando tenéis un déficit habitacional brutal, cuando tienes a personas que realmente requieren de cuestiones mucho más urgentes, cuando en Valparaíso a la gente le están entregando nylon? O sea, ¿cuál es la desconexión y elitización de las prioridades de quienes hoy día están gobernando? Es bien simple. Me saca el presidente Boric. Presidente Boric, ¿usted quiere condonar el CAE? ¿Eso sería lo equivalente a poder pagar 6 veces la gratuidad? Poder pagar 1.600.000 aranceles promedio de la universidad. Gastar un octavo del presupuesto nacional. Sabiendo de que usted va a beneficiar con el impuesto que pagan todos los chilenos de clase alta y baja al 25% más rico de la población. O sea, Frente Amplio. ¿Usted le parece eso justicia? Hágase la pregunta. ¿Algo más que comentar del CAE? También me gustaría agregar una cifra. La morosidad del pago del CAE en el 2016 era de un 37,5%. Y saben que en el año 2023 casi se duplicó en un 60,1%. Es decir, 500.000 de personas dejaron de pagar el CAE por esta promesa del presidente Boric. ¿Qué les parece? Bien, presidente. Tremenda política pública. No, de todas maneras, afectando las arcas fiscales y la sostenibilidad de la economía. Estamos para acá en economía. Bueno, él nos dijo en la cuenta pública que ellos nos estaban entregando una mucho mejor economía de la que recibieron. Quiero Pero bueno, mi compadre. Eso yo creo que será tema de discusión para el próximo capítulo. Un Así gusto es. poder compartir este 5º capítulo de Jóvenes Políticos con ustedes. Agradecer a Cunia Studios, que siempre nos reciben de la mejor forma. Y a todos ustedes también llamarlos a compartir, a comentar, a dar like. Y muchas gracias por ver este 5º episodio de Jóvenes Políticos. Nos estamos viendo. Chao, Chao, chao. Chao.